Vamos a esta hora a hablar respecto de las últimas informaciones que se han conocido sobre la formalización de el amigo, entre comillas, lo hemos planteado porque ya no sabemos si realmente era amigo o no, del rey de Meix. El mejor amigo, dice nuestro GC. Yo no sé si era el mejor. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Está difícil el contexto. Ayer la audiencia finalmente duró 4 horas. Se extendió por 4 horas y él quedó en prisión preventiva. Sí. Estamos hablando del señor Verdugo, que fue formalizado finalmente por el delito de homicidio, por el delito de porte de arma, también, por supuesto, con todo lo que significa y con todo lo que quedó al descubierto en medio de este listado que había de deudores del rey de Meix, a quien él les había prestado plata, pero no como amigo, creo yo, porque cobraba intereses. O sea, por muy amigos que hayan sido. Y bien altos. Claro, sí. Era más bien un prestamista y es eso lo que quedó al descubierto ayer en la audiencia. Estamos con Jan Muñoz para comentar todos los detalles que se han ido conociendo, Jan, que no son pocos, en términos también de quiénes aparecen, que creo es muy relevante, en este listado de deudores que tenía el rey de Meix, en una libreta, en una especie de libreta donde tenía anotado los deudores, las deudas que tenía que pagar, y hay hartas cosas que llaman la atención. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jan? Sí, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Estamos hablando de un cuaderno matemático de 100 hojas. Ahí era donde tenía este libro de contabilidad, podríamos decir, con estos préstamos que le daba a distintas personas. Y han salido algunos nombres que han llamado la atención. Entre ellos, por cierto, Francisco Kaminsky, que además durante esta jornada hizo una denuncia bastante grave. Pero antes de llegar a eso, les voy a contar lo que ocurre con esta audiencia de formalización de cargos que culmina con la prisión preventiva de Wilson Verdugo, que es, hasta al menos el 19 de junio, era el mejor amigo del rey de Meix, de José Reyes Sosa, y que tras una serie de diligencias se empezó a mostrar de que finalmente quien tenía más cerca este socio comercial de muchos años, este amigo que compartían incluso las navidades, los cumpleaños, era aparentemente quien ideó todo esto, es el autor intelectual finalmente de este homicidio y este sicariato que termina externalizando este trabajo con estos 3 venezolanos, y que además se busca a un quinto involucrado, podríamos decir, que es esta persona que hace nexo entre el comerciante y estos sicarios que llevan a cabo este homicidio calificado. De todas maneras, como autor intelectual, él fue llevado con esta audiencia de formalización y se le formaliza los cargos de homicidio calificado, que puede incluso conllevar el presidio perpetuo, así que se establece de esta forma posteriormente con el juicio oral. Pero también está el delito del robo con homicidio, que también termina afectando, el robo con intimidación, que termina afectando al amigo que lo acompaña al momento que ocurren estos hechos. Y además había un antecedente que se supo ayer, de que cuando se ingresa al departamento de Wilson Verdugo se descubre que tenía una gran cantidad de municiones de distintos tipos de calibres. Eso sí, no se encontró ningún tipo de armamento, pero al menos en su poder tenía estas municiones, y también queda con esta medida también cautelar. Y sobre esto se fija los 120 días, que se suma a lo que ocurre con los otros 3 sicarios. Pero en esta audiencia hay unos detalles que son bastante relevantes, y ayer los contaba un poco sobre cómo se ideó todo el plan finalmente para poder llevar a cabo todo el proceso de poder vincular a este hombre, a Wilson Verdugo, con el asesinato. No sé si recordarán que ayer hablábamos de este sobre 9 millones de pesos, que sería una suerte de coartada, pero al mismo tiempo fue el señuelo que hizo de que la víctima regresara de sus vacaciones a Santiago y que de esta forma pudiese ser encontrada por estos sicarios. Por eso lo importante en este caso en particular es de que deja este sobre a las 8:15 de la mañana, llega antes que los sicarios, a las 10 de la mañana llegan los sicarios, y al mediodía directamente llega en este caso lo que ocurre en particular con los sicarios en sí mismos. Es por esto mismo es que lo que ocurre en este caso, chicos, es que él idea desde un principio todo esto, partiendo con este sobre que termina dejando, y posteriormente se establece algo en específico, de que cuando ocurre el homicidio es casi el primero en llegar al lugar, y la familia empieza a generarle ruido. De hecho, conversé con la familia y nos decía ayer cómo Wilson se dio cuenta de que había ocurrido este sicariato antes que la misma familia, porque nos dijeron que llegó a un tiempo récord al lugar ahí en la comuna de Ñuñoa cuando ocurre este sicariato. De hecho, el teléfono celular que tenía el amigo de finalmente José Reyes Sosa, este rey de Meix, se lo habían robado, entonces no tenía cómo comunicarse. Él le pide a un tercero que le preste su teléfono, pero él termina contactando a su pareja, y su pareja contacta
a la esposa, en este caso ya viuda del rey de Meix, pero nunca hubo una conexión en estos llamados con quien sería Wilson Verdugo. Y Wilson Verdugo, según el testimonio de la familia, es quien llega de los primeros al lugar, a Ñuñoa, cuando ocurre este homicidio, y de ahí que se empieza a generar las suspicacias sobre este caso, y posteriormente es la misma esposa del rey de Meix que revisa este cuaderno matemático de 100 hojas y se percata de la serie de deudas que están dentro de este mismo, y que se percata en que Wilson tenía más de 1.034 millones de pesos de deuda, esto con intereses, por cierto, y ahí también la esposa de esta víctima da cuenta de que él se dedicaba a ser un prestamista, que fijaba un valor con alguien, claramente con un interés mucho más bajo que un banco, y eso hacía más atractivo al resto de las personas de poder comercializar finalmente este dinero con esta persona, además de invertir en otros proyectos, y que finalmente es en eso donde se movía en el último tiempo. Acá lo relevante de esta investigación, y lo que hemos conversado también con el fiscal a cargo, es que además de este 1.000 millones de pesos que termina debiendo acá al rey de Meix, él en el sistema formal debía, es decir, por DICOM, debía también otros 1.000 millones de pesos. O sea, estaba completamente endeudado por todos lados. Y es en medio de esta lista en donde sale el nombre de Francisco Kamiński. Y se empieza a revelar también cuál es el rol, porque si recuerdan en un principio, Kamiński en sus redes sociales dijo que la llamada que se realiza y también la declaración que toma como testigo en esta investigación fue solo en un ámbito social, como que le baja un poco el perfil. Pero posteriormente se supo de que no era tan solo un amigo o un cercano, sino también el rey de Meix era un inversor de Francisco Kamiński en distintos tipos de eventos, y que el último que iban a realizar era una fonda, y que aquí incluso sale un tercero, que es el llamado Tom, que es un productor de eventos y que antes trabajaba con Kamiński y hacían esta fonda, y Kamiński lo saca como inversor o capitalista de este proceso de evento y termina llamando al rey de Meix, y ahí se genera esta fricción. ¿Y por qué este nombre de Tom, o el apellido de Tom, es tan relevante dentro de todo lo que ocurre con esta red? Porque Wilson, cuando ocurre el homicidio, inmediatamente empieza a hablar con todo el círculo del rey de Meix y empieza a decirle, ¿sabes qué? Fue Tom el que lo mató. Y eso cuando nadie había generado dudas respecto a si esto se trataba de un sicariato. O sea, en ese entonces esto se estaba tratando como un robo con homicidio en la primera instancia. Pero él empezó ya a armar y tejer este plan como coartada y empezó a decir que fue Tom, por esta fricción que se había generado por esta misma situación. Pero ahí se descarta completamente de parte del Ministerio Público que tenga algún tipo de relación. Y Kamiński en este último tiempo pidió 50 millones de pesos al rey de Meix para invertir en esta fonda, y lo que hemos conversado también con aquellos que se dedican a esto, quienes están liderando o tienen la administración de estas fondas, pueden tener un retorno de casi 2.000 millones de pesos. O sea, es muy rentable para ellos si es que surge con tal éxito estas ventas, y también tanto por la ticket como también, por cierto, también del tema de los puestos que pueden tener en el lugar. Claro, pero y esa fonda ha trascendido, era para hacer las próximas fiestas patrias, ¿no? Las que vienen. Sí. Por lo tanto, pues, quizás por eso en las declaraciones escuetas que ha dado Francisco Kamiński, él decía, esto no es un préstamo. O sea, él no lo veía como un préstamo, supuestamente, sino que como una inversión que había hecho el rey de Meix en ese negocio, y que probablemente después de que pasaran las fiestas patrias se iba a poder devolver esa inversión. Queda esa que es como más o menos la sensación de ese vínculo, ¿no? Sí, eso es lo que él trata de decir, pero la familia, nosotros conversamos con ellos cuando estábamos en la audiencia, ellos estaban fuera del Centro de Justicia, y nos decían que esto no se da solo como la inversión que ocurre ahora con esta fonda, sino que son muchos años de amistad incluso, que se conocía con el rey de Meix, y que en algunas veces interactuó con Wilson, Francisco Kamiński, porque Wilson tenía auspicios en un programa de televisión que tiene Kamiński. Y ahí empieza a generarse también toda esta red, y se conocían los tres. Y acá lo que ocurre cuando se nueve de por qué lo invita, o lo llama mejor dicho, a declarar como testigo en primera instancia en esta investigación, es que Kamiński fue uno de los llamados telefónicos que está registrado en el teléfono de la víctima cuando ocurre este sicariato en las horas previas. Claro. O sea, Carabineros hizo un barrido de toda la gente con la que se comunicó durante las últimas horas para poder establecer cómo estos sicarios sabían de que iba a regresar a Santiago, y en qué horario y en qué lugar. O sea, era mucha la información. Y además, en qué vehículo iba a llegar.
Ese era el nivel de detalle que tenían estos sicarios. Y ahí se empieza a cruzar todas estas informaciones. Posteriormente, las declaraciones que da cada uno del círculo cercano al rey de Mex, ninguno sabía. Claramente su esposa sí sabía, pero el resto no sabía de que él iba a regresar a Santiago por ese día. Y que de esta forma, posteriormente, se pudo establecer de que Wilson era el único que tenía la información privilegiada de que iba a regresar a Santiago a buscar este dinero en efectivo que él mismo había dejado en conserjería. Jan. Y volviendo con Kaminsky. Sí, Robert. Eso mismo te quería preguntar. Sí, dilo. Dale. Sí, lo que pasa es que durante esta jornada se supo una denuncia, de hecho ya pudimos corroborar y es más, tenemos el acceso exclusivo a lo que fue esta amenaza de muerte que termina sufriendo Francisco Kaminsky durante las últimas horas. Ayer en la tarde-noche, cuando él estaba en su domicilio, le llega una serie de WhatsApps y que son al menos de 2 números distintos. Y que lo voy a decir parafraseando un poco lo que ocurre en esos mensajes. Le indican de que él lo vieron por la puerta grande y chica en el Enjoy y que su jefe le está pidiendo y le deja como fecha máxima la medianoche, es decir, ya pasada esta medianoche, para pagar 3 millones de pesos que le adeudaba. Y en otro teléfono le mandan otro WhatsApp con una cuenta corriente para que depositara ese dinero. Es decir, esa fue la amenaza que terminan sufriendo durante la última hora. ¿Por 3 millones de pesos? Por 3 millones de pesos, según lo que dice Kaminsky a Carabineros, que es lo que dispone ahí. Él se acerca a la subtenencia de Lo Barnechea. Llega a las 9 de la mañana de esta jornada, de este día viernes, y estampla esta denuncia de amenaza de muerte. La Fiscalía posteriormente lo que instruye son patrullajes fuera de su domicilio. Es la única orden que termina dando la Fiscalía producto de esta misma situación. Pero el mensaje y de lo que dice Kaminsky, que sería por estos 3 millones de pesos que le estarían cobrando y que la amenaza de muerte o este deadline de pago era a la medianoche. Y no se sabe en esa denuncia si es que él reconoce esa deuda, reconoce de quién le hablan cuando le dicen mi jefe te da este plazo para pagarla, si tiene idea de qué le están hablando o no. No, de momento no, porque él lo que toma Carabineros en este caso, Cari, es solo la denuncia, es decir, es solo lo que él contó cuando llega a esta subtenencia y es el relato. Ahora lo que tiene que ocurrir, y esto depende de la Fiscalía, pero al menos la primera medida que tomó la Fiscalía fue patrullaje solamente. Pero si es que llega a cambiar esto, sería entregar esta información probablemente a personal de OC9 que también está llevando a cabo estas diligencias y que está dentro de la misma arista probablemente, para poder establecer si hay una conexión entre estos sujetos que le están pidiendo el dinero directamente con lo que está ocurriendo quizás en este otro caso, que también puede ser. Y por eso es que ahí se va a tener que levantar este teléfono celular de Kaminsky para establecer el emisor de estos mensajes de texto, si es que él reconoce esa deuda y también si reconoce a quienes le están cobrando este dinero, que son bastante relevantes. Es y súper relevante importante este mensaje, porque incluso le dicen, ¿sabes qué? Te vimos por la puerta grande y chica en el Enjoy. O sea, le dan a entender de que lo estaban siguiendo. Sí, y Jan, perdón, me perdí en un dato. ¿En qué fecha él habría recibido esta amenaza, Kaminsky? Ayer, según lo que declara con Carabineros, fue ayer. Por lo tanto, también uno pudiera presumir que si es que existió realmente esa deuda y hay un interés por cobrarla a través de esta amenaza, es que las personas que lo amenazan vieron toda la información respecto de que él tenía ciertas inversiones que estaba haciendo. O que pretendía que tenía liquidez para hacer una inversión con miras a las fiestas patrias, sin embargo, al mismo tiempo podría tener una deuda con otra persona, ¿no? Y llama la atención porque si... Estamos hablando... Una cosita nomás, Jan, si comparamos los montos, o sea, mataron a una persona por una deuda de 1.000 millones de pesos, un poquito más, y ahora estamos hablando de amenaza de muerte por una deuda de 3 millones de pesos. Mucho menos. Exacto, y acá lo relevante que le iba a decir que al menos lo que hemos descubierto con los últimos días es que estamos hablando que es una red de préstamos, que aquí la familia puede decir que sea de amigos, lo que sea, pero son préstamos que además tienen intereses y que se dan en distintas personas, y aparentemente Wilson también hacía lo mismo. O sea, todos como que se sobregiraban el dinero en esta especie de préstamo, bien digo, con terceros en distintos tipos de negocios. Acá el rey de Mex fue conocido y él partió, para que tengan un poco lo que conversamos con la familia, me decían que él partió vendiendo dulces en las micros. Posteriormente llega al sector de Mex
y empieza a comercializar algunos containers. Y lo que me dice la familia es que él tenía un don para la venta, para poder comercializar, y que con eso empezó a crecer y partió con un container, después con 2 containers, con 3 containers, y así empezó a crecer durante los últimos 25 o 30 años, al punto ahora que él dejó un poco ese rubro y empezó a hacer el préstamo de este dinero, que ellos lo ven como suerte de inversor de distintas sociedades o de distintos elementos. Pero ahí, bueno, la Fiscalía apunta que es un prestamista irregular al menos. Claro, y vamos a ver si la Fiscalía también indaga eso. ¿Cuál es la postura que va a tomar de aquí en adelante el Ministerio Público frente a este caso? Es súper interesante, porque por un lado está el homicidio propiamente, o sea, en realidad tres vertientes se han abierto. Por un lado está el prófugo, que no sabemos hasta ahora cómo salió. Hoy día el fiscal nacional dijo que no le parecía que esto fuera un error. Ojo ahí con las declaraciones, que van más por el lado de alguna gestión que se haya realizado con un pago de por medio. Otra arista, el homicidio propiamente tal. Tercera arista, y aquí viene la duda, si el Ministerio Público lo va a considerar una arista más o no. El tema de los prestamistas ilegales y cómo estas personas prestaban dinero cobrando intereses, porque de esa manera hacían crecer su patrimonio. O sea, estaban lucrando además con las dificultades económicas de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque se dice, por ejemplo, que muchos de ellos tenían autos de alta gama y bienes lujosos, ostentaban, tenían grandes casas. Pero resulta que en el listado de las cosas que tenía que pagar aparecía un crédito automotriz. Entonces a uno le llama la atención cómo una persona tiene 1.000 millones de pesos para prestarle a otro y no tiene liquidez para comprar un auto al contado, cash. Ahora, quizás no tenía interés en que ese pago de un auto en efectivo fuera perseguido por las autoridades, porque inmediatamente lo sondea, se levantan las alertas, lo sondea el banco informa al Servicio de Impuestos Internos y viene una serie como una vorágine, ¿no? Y por otra parte, cobrando los intereses que cobraban, hacían crecer su patrimonio, pero todo al margen de la ley. Entonces, la pregunta también es, ¿la Fiscalía se va a meter en ese tema o no? ¿O lo va a dejar pasar? Es una gran pregunta, porque al menos el fiscal fue bastante sucinto y solo se refirió a la investigación de este homicidio. Pero acá hay algo relevante también, Cari, dentro de lo que tú estabas diciendo, de que, por ejemplo, Wilson Verdugo, que es ahora sindicado por el Ministerio Público como el autor intelectual de este delito, él en el sistema tradicional, podríamos decir, el legal, es decir, comercial, Endicom también tiene una deuda de 1.000 millones de pesos. Claro. O sea, estaba completamente sobregirado. E incluso el propio fiscal dice de que el móvil de todo este delito se resume en una persona que estaba tan sobreendeudada que lo terminó pillando la máquina en buen chileno y toma esta decisión de contratar a alguien que termina matando a quien le estaba prestando este dinero. O sea, finalmente en eso se resume la investigación que está realizando a esta hora de personal de OC9 y también la Fiscalía Oriente, que está liderando esta investigación por la arista del homicidio. Sí. Hay una gráfica que les quiero presentar también, chicos, que muestra en particular el relato de la viuda, finalmente la esposa de esta víctima, que fue muy relevante, porque a partir de este relato hay una información que da cuenta sobre cómo se termina descubriendo y cómo termina cayendo este mejor amigo, este socio de toda la vida. ¿A partir de qué elemento? Y de hecho, no sé si lo estamos presentando en pantalla, pero hay acá una declaración que nosotros tuvimos acceso, que es la que entrega personal de OC9. Hay una primera lámina, no sé si ustedes la pueden relatar mejor, que ustedes tienen ahí la imagen en pantalla, sobre lo que empieza a decir ella en torno a Wilson. Sí, dice: Wilson le vino a dejar a Conserjería la suma de 9 millones de pesos. Esto durante la mañana del día de los hechos. En esa conversación con Wilson, yo le expliqué que la deuda por el monto de la suma de 1.034 millones y la suma de $80.000, que la deuda, supongo que ahí le faltó una palabra, que la deuda es por el monto de la suma de 1.034 millones y la suma de $80.000. Teníamos que ver cómo se pagaría, si se mantendría los mismos intereses y pagos mensuales, a lo que él me respondió diciéndome que la deuda de la suma de 1.034 millones ya habría pagado 1.000 de esa deuda.
con los pagos que realizaba y solo quedaba pendiente el pago de 34 millones de pesos más los $80.000. Y ojo lo que dice abajo, lo que él hizo fue desconocer que los pagos mensuales correspondían a intereses y que el capital que él debía no había sido pagado. Claro, o sea, en definitiva, con lo que había abonado, estaba pagando los puros intereses de la deuda y él decía a la esposa del rey de Meix que él había saldado por completo. Dice también, Wilson le vino a dejar a conserje... Eso es lo mismo, ¿no? Sí. Ahí está la segunda. Yo tenía conocimiento que el día de los hechos, que José, el rey de Meix, iba a recoger ese día un cheque a Santiago, pero en relación a lo que dijo Wilson, le habría dejado el dinero en efectivo en la conserjería de mi edificio ese día durante la mañana. Ojo, dejó 9 millones de pesos en conserjería, lo que coincide con el dinero que se encontraba al interior de mi departamento en una cómoda por la suma de 8 millones de pesos y sumado al dinero que se encontró en la billetera de José el día que falleció, sumarían aproximadamente la suma de 9 millones de pesos, la cual es... ¿qué dice? Conteste lo que dice Wilson, que tiene relación y que está en concordancia con lo que dice Wilson. Sí, con lo que dice. Sí, ahí está totalmente tipeado directo lo que escribe Carabineros, así que no podemos como cambiarlo mucho, pero es lo que escribe finalmente en esta declaración y ahí da cuenta de dos hechos importantes. Uno, de que ahí la esposa se percata de que Wilson le había dejado este dinero en efectivo en conserjería, cosa que hasta días antes se desconocía. Y ahí se levanta la cámara de seguridad y se descubre de que Wilson fue esa mañana a dejar ese dinero y fue el señuelo para que finalmente el rey de Meix regresara de sus vacaciones que estaba teniendo con su esposa e hijos a Santiago y fuese interceptada por estos sicarios. Además, otros antecedentes que se dio de la audiencia. Cambió al menos unos 5 o 6 veces de teléfono después del homicidio, del sicariato. Cambió de teléfono, pero no así de número de teléfono. De aparato. Y ahí uno se pregunta, ¿quién cambia tanto de teléfono? Uno cree ya, lo puede cambiar una vez o se lo robaron, etcétera. Pero 5 veces generó sospechas y mantenía siempre el mismo número de teléfono. Es decir, que la compañía de teléfono lo registraba con un teléfono, con una marca, después con otra marca de teléfono, con otro dispositivo. Y eso da cuenta de que, a ojos también de la Fiscalía, de que este sujeto, todo lo que había realizado, tanto previo como también posterior a este homicidio, empezó a eliminar el registro físico de este mismo, es decir, el dispositivo. En caso de que en algún momento llegase Carabinero a requisarle esto, no encontraran absolutamente nada. Y parte de eso funcionó porque cuando hacen el allanamiento, tanto el lugar donde él trabajaba, en Recoleta, en el sector de Bellavista, en uno de sus bodegas, donde se realiza esta detención en calle Purísima, y al igual que en su domicilio, se hizo un registro completo. Ahí se encontraban las municiones, pero también al momento de la detención lo encuentran con 3 dispositivos móviles. Y esos dispositivos móviles no eran o no correspondían al número de teléfono el cual estaba buscando la Fiscalía. Es decir, que al momento de cuando se le detiene, ya se había deshecho de este teléfono celular que tenía su número particular y que él siempre usaba y que finalmente la Fiscalía estaba buscando. ¿Qué más se supo, Jan? Tú contaste algo muy interesante ayer que se reveló ahí en la audiencia respecto a que cuando el rey de Meix fue abordado por los sicarios, él se deshace del celular y lo tira bajo un auto y que los sicarios no se dan cuenta que él se deshace del celular. ¿Se supo más detalles sobre eso? ¿El rey de Meix pensaba que le estaban robando y trata de deshacerse del celular porque no querían que le roben el celular? ¿O se da cuenta que finalmente lo iban a matar y en un acto muy inteligente de su parte se deshace un dispositivo que después sirve de un gran elemento de prueba para la policía que lo termina por encontrar debajo del auto, al celular? Sí, al menos por lo que, más que nada lo que uno puede presumir, porque acá el fiscal no se refirió específicamente a eso, pero hay que recordar que él tenía otro objeto con sí mismo, tenía incluso un cuaderno de su hija que se le iba a llevar de regreso y que eso lo tenía con él cuando empieza a ocurrir todo esto. De hecho, con él lo pillaron con estos elementos cuando estaba tendido en el suelo ya fallecido. Entonces acaba de entender al menos de que él se percata que algo raro estaba pasando y aparentemente no era un simple robo. Y él inmediatamente lanza el teléfono debajo de este vehículo que estaba estacionado. Si ustedes se dan cuenta de la cámara de seguridad, se ve la salida del edificio y está la vereda, y al lado de la vereda están estacionados los vehículos. Y él huye en dirección hacia el sur y cuando está corriendo lanza el teléfono. Y eso fue un elemento muy clave en esta investigación, porque gracias a ese teléfono se pudo hacer el registro de llamadas. Y ahí es cuando se
insta a declarar a Kaminsky, también se hace la búsqueda de Wilson, también de otros terceros que estaban en esta conversación, y también este teléfono celular se pudo contrastar, bien digo, este cuaderno de la contaduría, podríamos decir, que tenían de estos préstamos, y que empezaban a fijarse, claro, en esta fecha tenía esto, y en su WhatsApp también tenía, por ejemplo, el llamado telefónico o mensaje recalcando, oye, ¿sabes qué? Recuerda pagarme esto, etcétera. Y ahí la policía pudo contrastar toda esta información y posteriormente hacer el vínculo con Wilson Verdugo, que estaba detrás directo de este homicidio. Entonces, esa fue la inteligencia que se realizó de parte de OS9, que fue muy rápida, hay que recalcarlo, partiendo en el hecho de cuando se detienen a los sicarios. Se hizo casi en un tiempo bastante récord, porque estaba hablando de personas además que no estaban identificadas, no tenían root, no tenían las huellas, entonces era casi imposible encontrarlas, pero la policía logró hacerlo. Así que al menos en eso la investigación fue muy eficaz. Lamentablemente terminó la liberación de uno de ellos, pero bueno, es parte de otra arista que se está trabajando, Cari. Claro, y en la formalización de ayer, tú que pudiste entrar, ¿ya se supo si es que la Fiscalía le había tomado declaración, lo había interrogado a Wilson o no? Sí, le habían tomado declaración previa, eso sí, como testigo, fue en esa ocasión. Porque ahí remarca nuevamente la hipótesis que decía la Fiscalía, que en un principio, que esto lo trabajó primero la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y después se basó a la Fiscalía Oriente, lo que explicaba Mayer. Porque tenían que descartar cuando se trabaja en primera instancia, que no hubiera presencia de crimen organizado en todo esto, por lo menos en el origen. Exacto, porque el lugar donde fue, o sea, la tasa de homicidio allá debe ser casi cero en ese sector donde ocurre, por eso llamó mucho la atención. La forma en que se realizó también, cuando vieron las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que esto no era un robo, al menos. Y producto de esto mismo, que primero se trabajó como un robo con homicidio, porque hasta el momento se desconocían todos estos antecedentes, y después la Fiscalía y la Policía empezó a entrever de que algo raro había. Y hay una declaración muy importante, cuando se da una vuelta completa del tablero, podríamos decir, que acá es Yonder, uno de los detenidos, uno de los sicarios. Él entregó declaración de todo. De hecho, cuando se hace primero la detención de él, lo pilla Carabineros en el edificio, él dice, ok, yo no me voy solo, y de hecho los otros dos sujetos que participaron conmigo están a 1,5 cuadras de distancia en un vehículo. Y ahí se logra la detención de los otros dos. Pero así, Yonder fue bastante clave en esta investigación. Exactamente, fue tan clave que incluso él logra describirle a la Fiscalía de que quien estaba detrás de este sicariato era un chileno. Así de simple, fue bastante relevante, porque sin eso la Fiscalía hubiese tardado mucho tiempo más en darse cuenta de quién estaba detrás. Ya, pero no sé si recuerdan que ayer Mauricio Daza, cuando estuvo acá, abogado, ¿no es cierto?, muy conocido, penalista y todo, estuvo acá y lo primero que dijo, aquí dentro hay que descartar, o a lo mejor los primeros antecedentes respecto de la participación de quien ordena o pide este homicidio, debiéramos buscarlo en los mismos imputados que están detenidos. ¿Por qué? Porque empiezan a colaborar una vez que están detenidos, para minorar la pena y para buscar atenuantes que les permitan tener algún tipo de sanción menor. Por lo tanto, efectivamente, ni siquiera cuando ingresaron a prisión preventiva a Santiago 1, sino que desde antes, desde el momento que los detienen, empiezan a entregar información respecto de quién estaba detrás. De hecho, ellos no cubren a nadie. De hecho, se nos fue el tiempo, pero me faltó preguntarle a Mauricio cómo hace el que encarga, bueno, acá no queremos hacer escuela del delito, pero cómo hace el que encarga un sicariato para asegurarse que una vez que encuentran a los sicarios no hablen. Es que yo creo que eso no es parte del acuerdo, por lo que aquí queda en evidencia. Ahí está frito, porque tienen que hablar ellos para, para tener algún beneficio ante la ley, que es finalmente lo que pasó, terminan hablando. Quedas muy expuesto entonces Hay un antecedente importante, Robert, sobre eso. Sí. Que la Fiscalía ayer dijo en esta audiencia de que aparentemente la forma de trabajo que tenían estos sujetos era tomar a José Reyes Sosa, bien digo, y subirlo a este vehículo, que era este Chevrolet Spark, que era bastante pequeño. El plan era ese, tomarlo, subirlo al vehículo y matarlo en otro lugar en donde pasase más desapercibido, porque estaba hablando que era Ñuñoa, había 1000 cámaras, había muchos vecinos, se percataron en un principio que había ocurrido algo. Entonces probablemente ellos tenían planificado llevarlo hacia otro sector, quizás más rural, más alejado, sin cámara de seguridad, y de esta forma poder limpiarse las manos, entre comillas. ¿Por qué?
Después del homicidio, estos sujetos llevaron un vehículo hacia otro sector, este Chevrolet Spark, y la idea era quemarlo, o sea, hacerlo desaparecer dentro de esta investigación. Y acá es cuando empieza a salir todo mal, porque primero Wilson trata de hacer primero de que esta plata diese a conocer de que él estaba al día con sus deudas en caso de que se abriera la arista por el tema del préstamo. Ya lo tenía pensado. Entrega este sobre con 9 millones de pesos. Posteriormente, ¿qué ocurre? De que estos sicarios no logran subir al vehículo, terminan haciendo el homicidio ahí mismo. Carabineros rápidamente se percata de la patente del vehículo, logra dar a estación central donde están estos sujetos y en cosa de días dan con la detención. O sea, la planificación quizás estaba pensada de un principio con tiempo, estaba bien ordenada, pero la ejecución de esta no fue como la que esperaban. Y ahí empezó a desmantelarse todo este plan que tenían y toda esta red finalmente. Y de esta forma termina cayendo Wilson y... Ojo, esto es una investigación que estaba recién partiendo. Puede haber mucho más involucrados, puede haber más personas que hayan participado en la planificación e ideación de este plan finalmente de sicariato o de homicidio directo contra este comerciante del Rey de Meix. Claro, y además nos queda todavía que aclarar qué va a pasar con el tema de... ¿Qué va a pasar con el tema de la investigación por el reo que está prófugo? ¿Por qué? Porque hay que saber quién le pagó. Aquí corrieron con colores propios estos 3 ciudadanos extranjeros que fueron reclutados para cometer este delito en una especie de sicariato. ¿Fue realmente sicariato? ¿A quién se le ocurre y qué nexos tienen ellos con quienes estaban en gendarmería o con quienes estaban en el sistema judicial? Son todavía preguntas que no tienen ninguna respuesta, ni tampoco respecto del dinero que fue a parar, hacia dónde fue a parar. ¿Se financió esto? Ahora que el fiscal nacional dijo que no le parecía, más bien un error. Ahora, nosotros nos parecía un monto exorbitante pagar 30 millones de pesos para mandar a matar a alguien, y en comparación a los montos de que estamos hablando, no era nada. En comparación a los 1.000 millones de pesos que debía no teníamos idea. 30 millones era nada. Sin duda. Sí. Así que vamos a seguir, Jan, muy atentos a cada antecedente nuevo que se vaya revelando sobre este caso, porque de verdad... está para argumento de una serie, lo que se ha conocido y ha quedado al descubierto aquí en nuestro país. Muchas gracias, Jan. Volvemos contigo más adelante. Sigue la teleserie, ¿eh? Bien, una banda...